Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Cultural. Hoy tenemos varias sorpresitas para ustedes, nuestros televidentes. Tenemos dos grandes invitados que tienen mucho por enseñarnos y como siempre nuestras secciones gramaticales, ya que me han escrito muchos suscriptores del gran avance que han tenido con nuestros tips y no saben cuánto nos alegra contribuir con el desarrollo intelectual de nuestro país y que cada día hayan más personas siguiéndonos desde diferentes partes de Colombia. Un saludo muy caluroso para todos ustedes. Bueno, sin más preámbulo, daremos inicio a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre un libro muy reconocido que ha llamado la atención de muchos de nosotros, es sobre Rebelión en la Granja. Este es un libro para mí en lo personal excelente. Me parece muy rescatable lo fácil que hace representar la situación de todo un país en los animales, en esta fábula que está contada con mucho cuidado hasta el último detalle y todo tiene una referencia dentro de la historia. Se ve algo simple, pero a la vez es algo muy complejo dentro de la organización social de nosotros como personas. Desde el punto de vista de su escritor, que fue George Orwell, se ve que fue una persona de clase media baja, que desde pequeño estaba enterado de las desigualdades y privilegios sociales, era una persona de izquierda y estaba en contra de los totalitarismos, tanto fascistas como en ese momento el de Stalin. Y que en sí es un libro muy progresista, donde se demuestra el egoísmo humano, la corrupción del poder, un problema que ha estado en el pasado y que aún perdura durante nuestra época. Ahora bien, tenemos un invitado muy especial que sé que les encantará. Él es Juan Carlos González, un reconocido crítico literario que nos compartirá este maravilloso libro y a la vez nos lo comparará con una película que tiene mucho en común y nos cuenta esta misma problemática. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vale. Cuéntanos cómo te pareció este libro y qué comparación hay con la película. Ok, el libro, como ya lo decías, escrito por George Orwell, un escritor británico. Este libro es una novela crítica de, como ya lo mencionaste, esta dictadura que surgió por Stalin, esta persona tan reconocida. Y lo que vamos a hacer en este tiempito es un análisis en cuanto a la película El Gran Dictador, de este famoso cineasta Charles Chaplin, una película que se basa en el mismo argumento de esta novela. Tienen en línea del tiempo, tienen unos 5 años de diferencia entre el libro y la novela, pero es muy interesante debido a que el de Chaplin es en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que es como en el 1940, y al momento de salir la novela fue en el 1945, que es ya en la culminación. Toman ciertas características de estas dos, y es que cada una de ellas está criticando las dictaduras surgidas en cada una de estas naciones, que como pueden ser la de Hitler, todo esto de los nazis y la de Stalin. Entonces es grandioso cómo estos autores se enfocan en satirizar más que todo eh, estas dos dictaduras que, como lo mencionaba ella, estas desigualdades que surgieron. eh, entonces es muy agradable, es recomendadísimo ver tanto la película como el libro, ver o sea, cómo ridiculizan a estos dictadores y cómo reflejan la sociedad que, aunque no queramos verlo hoy en día, se puede seguir viendo en muchas naciones, y aunque el control está en nuestras manos, pues no nos queda más que, como nos muestran ellos, reírnos de nuestros propios actos. Así es. Bueno, en la comparación de estas dos obras, podemos ver que todo el extremo es malo. Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué gran aporte que nos has brindado un análisis de estas dos obras tan espléndidas que nos dejan muchas enseñanzas.
Por otro lado, tenemos nuestro segundo invitado del día de hoy. Él es Daurin, fue escritor de la columna Rebelión en la Granja 1 y 2 en la revista Semana. Hola Daurin, ¿cómo estás? Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Daurin, cuéntanos, Cuéntame. ¿cuáles son las semejanzas entre la columna que escribiste y el libro La Rebelión en la Granja? Pues se puede decir que las dos están basadas prácticamente en la misma idea, pues ambas en sí hablan sobre el poder, el monopolio de una potencia y como la forma que la corrupción puede poder tener control de todo, ¿sí? Pues la columna ahora sobre, digamos, la potencia americana y cómo puede influenciar los otros gobiernos de Latinoamérica. De así, de esa misma forma, solamente dar un pensamiento que solamente hay una solución para algo, igual que el libro, pues al principio, pues las ovejas repetían que en la misma lama siempre que es sí a cuatro patas, no a dos, y esa era la única solución. Igual como el autor en la columna dice que prohibió sí, legalizar no, ante el problema del narcotráfico. Así es, Daurin. Y según entonces el libro La Rebelión en la Granja, entonces, ¿cuál en esta situación, quiénes son las ovejas y quién es el pueblo? Pues las ovejas como tal no serían el pueblo, ¿sí? En este caso, él trata de decir que las ovejas como tal son los gobiernos, ¿sí? Y pues los gobiernos, el, el gobierno norteamericano, que es el que rige todo, y pues las ovejitas serían los gobiernos latinoamericanos, que dependiendo de lo que ellos dicen, es lo que ellos van a regir y siempre están adaptándose y escuchando lo que dice el gobierno norteamericano. Exacto. Y entonces, tú como autor de la columna, ¿cómo llevas la realidad de la realidad que estamos viviendo al contexto del libro? Pues, pues la verdad es que eh, los países norteamericanos, la potencia norteamericana ha hecho creer que países como Colombia y México, que pues están haciendo producir la producción, que ellos son la amenaza para el mundo y la distribución de drogas solamente de ahí y el problema nace ahí, ¿sí? Pero en sí no es así, porque mayoría, digamos, las ganancias y pues todo el consumo está hecho prácticamente en Norteamérica, ¿sí? Y los carteles más fuertes provienen prácticamente del mismo país. Y pues en el libro hay, digamos, de Napoleón, que él también manipula los negocios que él hace con con los humanos para que los otros animales vean los beneficios y que siempre van a ser beneficios cuando no es así. Y el único beneficiado sería el cerdo, en ese caso. Sí, es verdad. Y finalmente, Daurin, ¿qué situación de la columna podemos asociar al libro? Pues hay una parte que pues en Cartagena, Hillary Clinton mandó un subordinado, ¿sí? Y prácticamente fue que él decía que el gobierno no iba a quitar el delito contra las drogas, pero tampoco iba a impedir que los otros países lo aprobaran. Es decir, si ellos quisieran, ellos también pueden prohibirlo y pues tener las mismas consecuencias, ¿sí? Y eso también, pues, en el libro Napoleón hace lo mismo, con el Sacuel, que es su subordinado, que los manda a hablar con otros animales y prometiéndoles que, como para calmar la situación, que sí, va a mejorar las cosas en cuanto todo es mentira. Y en sí lo que pasó con el subordinado de Hillary Clinton es que, pues, en fin, nada pasó. Todo quedó prácticamente igual. Muchísimas gracias, Daurin, por aceptar esta invitación. Estoy segura que nuestros televidentes han tomado un análisis muy completo del libro que se trató hoy, que fue Rebelión en la Granja.
Para continuar con nuestra próxima sección, invito a Dauri y a Juan Carlos que nos acompañen a nuestra sección más apetecida por todos, que es la gramatical. Para esta ocasión tomaremos como referencia al escritor Andrés Hoyos y su libro Manual de Escritura. Resulta que Andrés Hoyos, en su regla titulada En materia de puntuación, tanto el defecto como el exceso son nocivos, nos señala el uso adecuado de la puntuación para lograr un equilibrio que facilite la lectura. Por ejemplo, el empleo de los 2 puntos permite acercar las palabras de tal forma que la lectura sea más limpia. Juan Carlos, ¿tú nos podrías proporcionar algún ejemplo sobre esta regla gramatical? ¿Ok? ¿Tú me podrías decir si está bien en el caso de que me equivoque? Sí, claro. Vale. Cuéntanos. Yo podría decir, al magnífico partido solo le falta una cosa, gol. Exacto, muy bien, gracias Juan Carlos. Sí, en esta regla se puede evidenciar los 2 puntos y acercan las 2 oraciones sin tener que agregar alguna conexión diferente que sean los 2 puntos. Por otro lado, para Hoyos es importante emplear los signos de interrogación y exclamación ya que contienen una potencia expresiva. Igualmente, Andrés Hoyos nos señala en la regla titulada Las reglas de la concordancia son flexibles, pero hay límites, indica que las reglas dan cohesión a las expresiones y brindan lógica a la lectura. Para el autor, el verbo expresa la cantidad de sujetos que realizan la acción. Entonces, un ejemplo de esa regla final, ¿cuál sería, Daurin? Cuéntanos. Claro, Mayra. Sería algo como el uniforme del colegio de las Benedictas era de paño azul. Exacto, muy bien. ¿Por qué en este caso, si estamos hablando de las benedictianas, resulta diciendo era? Pues resulta que finalmente estamos hablando desde la palabra el uniforme. Entonces, en esta ocasión no podemos decir en plural, ya que estábamos hablando de un solo sujeto que era el uniforme. Y finalmente la regla titulada usa tantos pronombres como puedas y tantos nombres como necesites, muestra que los pronombres sustituyen finalmente al nombre y permiten identificar fácilmente el nombre al que se refiere. Para Hoyos los pronombres son útiles en la escritura ya que como su nombre lo indica, la palabra pro significa sustituir. Bueno, muchísimas gracias Daurin y Juan Carlos por su compañía. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Mayra. A ustedes, muchas gracias por su compañía y a nuestros televidentes, nuestros fieles televidentes, muchas gracias por su atención y espero que nos comenten y compartan todos nuestros canales. Recuerden que nos encontramos en redes sociales como Vida Cultural. Feliz día para todos.